Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta segunda experiencia observaremos un ejercicio mezclado entre la aplicación de los teoremas de energía y colisiones. Recordemos que para resolver ejercicios de energía es recomendable considerar lo siguiente. Primero, leer bien el ejercicio, palabras claves, datos y preguntas. Si el enunciado no tiene dibujo, es bueno realizar un bosquejo de forma sencilla y clara. Debemos definir siempre dos estados, un estado inicial y un estado final. Para ello será útil ubicar una línea de referencia. Y vale destacar que esta línea de referencia es la que justamente nos permitirá escribir la energía potencial. Siempre es muy importante saber qué tipo de fuerzas están presentes en nuestro sistema, es decir, si son fuerzas conservativas o no conservativas. Recuerda que entre las fuerzas conservativas tenemos la fuerza generada por la gravedad, el peso y la fuerza generada por un resorte, y entre las fuerzas no conservativas tenemos la fuerza de roce y la tensión. Además, siempre recuerda estas fórmulas. La energía cinética está relacionada siempre con la velocidad a través de esta fórmula, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria debida justamente al peso, a la fuerza del peso, siempre es igual a mg por h, donde h es la altura, mientras que la energía potencial generada por la fuerza de un resorte, esta otra fuerza conservativa, siempre es igual a 1/2 de k, que es la constante del resorte, por x al cuadrado, donde x es lo que está comprimido o alargado el resorte. Cada vez que se requiera calcular el trabajo hecho por una fuerza no conservativa, siempre debemos recurrir a la definición de trabajo, la fuerza no conservativa por el vector desplazamiento. En cambio, si necesitamos calcular el trabajo realizado por una fuerza conservativa, bien sea por el peso o por un resorte, siempre estaremos utilizando esta fórmula. Este trabajo será igual a menos la variación de la energía potencial. Por ejemplo, si el trabajo a calcular es el trabajo hecho por el peso, entonces esta energía potencial, esta variación, se deberá calcular con esta fórmula, con esta que está acá, la energía potencial del peso. Además, siempre recuerda que la energía mecánica siempre es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y si te piden calcular la potencia desarrollada por alguna fuerza, esta siempre se calcula como el trabajo realizado por esa fuerza entre el lapso de tiempo en que se aplica la misma. Y ojo, si solo hay fuerzas conservativas en nuestro sistema, es decir, fuerzas causadas por la gravedad, como el peso, o la fuerza causada por un resorte como la fuerza elástica, entonces el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual a 0, porque simplemente no existen fuerzas no conservativas, lo que implicará lo siguiente: según el teorema de la conservación de la energía, la variación de la energía será igual a 0, o lo que es lo mismo, la energía final será igual a la energía inicial. Se conserva la energía mecánica. Y por supuesto, siempre se generarán ecuaciones o sistemas de ecuaciones que deberemos resolver. Vale destacar que si te piden el trabajo total o neto realizado por todas las fuerzas conservativas y no conservativas, siempre aplicaremos el teorema del trabajo y energía. Recuerda que el trabajo total realizado no es más que la variación de la energía cinética, tal como se muestra en el título, obsérvalo acá. El trabajo total o neto es igual a la variación de la energía cinética, que es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esta fórmula suele utilizarse, repito, cuando se exige el cálculo del trabajo neto o total en el sistema. Genial, continuemos. Como este es un ejercicio que mezcla dos teorías, la teoría de la energía y la teoría de colisiones, repasemos brevemente todo lo que debes saber para resolver cualquier ejercicio de choques. Recuerda que existen tres tipos de choques: el choque elástico, el choque inelástico y el choque completamente inelástico. El choque elástico también suele llamarse perfectamente elástico o completamente elástico. El choque inelástico también suele llamarse choque parcial. Mientras que el choque completamente inelástico también suele llamarse choque perfectamente inelástico o choque plástico. Estos son los nombres que suelen utilizarse en los diferentes ejercicios y libros de física. Y siempre recuerda estos cuatro conceptos. El primero de ellos nos indica el principio o teorema de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Recuerda que la cantidad de movimiento lineal no es más que masa por velocidad, tal como se visualiza acá en esta primera fórmula en la parte inferior de la pantalla. Pues la cantidad de movimiento lineal siempre se conserva independientemente del choque que sea. O en otras palabras, en todos los choques siempre se conserva la cantidad de movimiento lineal. En cambio, la energía cinética, representada por la letra K, y cuya fórmula también se visualiza acá debajo, la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, solo se conserva
en el choque elástico, solo en el choque elástico. En el choque inelástico y completamente inelástico nunca se conserva la energía cinética. Observa esta tercera característica muy importante. En los choques elástico e inelástico, los cuerpos siempre se separan. Después del choque siempre se separan. Pero en el choque completamente inelástico, como toda la energía cinética se ha transformado en calor, los cuerpos tienden a deformarse y a quedar unidos. Cuando te mencionen que dos cuerpos quedan unidos después del choque, es porque indudablemente la colisión es completamente inelástica o plástica. Y por último, el coeficiente de restitución, cuya fórmula también se visualiza acá en la parte baja de la pantalla, también nos permite identificar los tipos de choque. Si este coeficiente de restitución es igual a 1, el choque es elástico. Si el coeficiente de restitución está entre 0 y 1, como por ejemplo 0,1, 0,5, 0,8, el choque es inelástico o parcial. Mientras que si ese coeficiente de restitución es igual a 0, el choque es completamente inelástico. Y siempre recuerda que cuando en un choque se te solicite el impulso de uno de los cuerpos debido al choque, este se calculará como la diferencia de su cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento lineal de esa masa al final menos la cantidad de movimiento lineal de esa masa al inicio. ¡Excelente! Después de este breve repaso, pasemos a desarrollar nuestro ejercicio. En pantalla visualizamos el enunciado que resolveremos el día de hoy. Un bloque de masa 2 kilogramos está en reposo comprimiendo un resorte de constante 1000 Newton por metro. El bloque se suelta cuando el resorte está comprimido 30 centímetros, luego se desplaza por una superficie horizontal rugosa cuyo coeficiente cinético es 0.1 y de longitud 1.5 metros, llegando a la base de una pista circular lisa de radio 0.5 metros. Después de completar la vuelta, impacta con otro bloque de masa 3 kilogramos que se encuentra inicialmente en reposo, y ambos bloques siguen juntos hasta detenerse a cierta altura h. Hallar la fuerza de contacto que ejerce el bloque M1 sobre la pista circular en el punto F, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad sobre el bloque M1 desde que el bloque comprime el resorte hasta que llega al punto F, y por último, la altura h que alcanzan los bloques M1 y M2 juntos después del choque. Gracias al enunciado, sabemos que se conocen las masas de ambos bloques, el radio de la pista circular de esta pista circular que está acá. Conocemos que este resorte está comprimido inicialmente 30 centímetros y su constante vale 1000 Newton por metro. Además, se sabe que esta porción CD, este tramo de la pista, es rugoso, mide 1.5 metros y el coeficiente de roce dinámico es 0.1. Antes de describir qué se pide, veamos qué está sucediendo en nuestro ejercicio. El enunciado nos indica que este bloque de masa 1 inicialmente está en reposo, es decir, su velocidad inicial vale 0, comprimiendo un resorte a 30 centímetros, luego de lo cual se suelta y toda la energía potencial que tiene el resorte se lo cede al bloque, convirtiéndola en energía cinética cuando abandona el resorte. Es decir, el resorte es la que impulsa o imprime la velocidad del bloque para que avance por esta pista a través de la siguiente trayectoria. El bloque se moverá en línea recta, luego subirá por esta pista circular, dará una vuelta y continuará en línea recta, impactando a este bloque. Luego continuarán juntos hasta subir cierta altura h, esta pendiente. Al mirar más de cerca lo que está sucediendo, visualizamos que nuestro bloque primero pasa por una longitud rugosa, luego llega a la base de la pista circular, hasta llegar a la parte superior de la pista circular. Este punto de la parte superior, visualízalo acá, arriba, lo hemos llamado F. Es por ello que el enunciado nos solicita cuánto vale la fuerza de contacto acá en este punto F. Esa es la pregunta A. El ítem A solicita cuál es la fuerza que ejerce el bloque sobre el riel, mientras que el apartado B solicita cuál es el trabajo realizado por la gravedad. Recuerda que el trabajo realizado por la gravedad es el mismo trabajo realizado por el peso, por supuesto, en el tramo AF, desde que el bloque estaba comprimido acá en el punto A hasta que llega justamente al punto F. ¿Qué trabajo ha realizado el peso en este tramo?
Ya verás cómo lo calcularemos. Y finalmente se pide a qué altura llegan ambos bloques. Por supuesto, los bloques se mueven juntos, tal como lo menciona el enunciado, y ellos llegarán a cierta altura. ¡Genial! Comencemos resolviendo el ítem A de nuestro ejercicio. Ítem A. Vamos a calcular primero la fuerza de contacto que ejerce el bloque sobre la pista. Para dar respuesta a este ítem, el primer paso será realizar un diagrama de cuerpo libre cuando el bloque llega acá a la parte más alta de la pista, al punto F. ¿Qué fuerzas actúan en este punto? Observa, actúan dos fuerzas, el peso del bloque, por supuesto, y la fuerza normal. Recuerda que la fuerza normal es la que ejerce la superficie, en este caso el riel, sobre el bloque, pero la fuerza que se solicita en este caso es esta, la fuerza de contacto, la fuerza que ejerce el bloque sobre la pista. Vamos a repetir esto porque es muy importante. La fuerza normal es la fuerza que ejerce la pista sobre el bloque, pero el ejercicio solicita es la fuerza que ejerce el bloque sobre la pista. Por lo tanto, por la tercera ley de Newton, sabemos que la fuerza que ejerce el bloque sobre la pista es igual a menos la fuerza normal. Por supuesto, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, el mismo módulo, la misma dirección, pero diferente sentido. La normal apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque es la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque, mientras que la fuerza que solicita el ítem A es la fuerza que ejerce el bloque sobre la pista, que es esta fuerza F sub C. ¿Qué ley de Newton se está aplicando en este momento? Muy bien, la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Ahora bien, ¿cómo calculamos esta fuerza normal? Para calcular esta fuerza normal vamos a aplicar la segunda ley de Newton, es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje radial. ¿Por qué en el eje radial? Porque esta pista es circular. Es decir, estamos en presencia de la dinámica circular. En el diagrama de cuerpo libre se visualiza claramente que tanto la normal como el peso del bloque apuntan hacia el centro de la curvatura, hacia el centro de la pista circular. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas no será más que la normal más el peso igual a la masa por la aceleración radial. Recuerda que esta aceleración radial también se llama aceleración centrípeta, que es la aceleración que va hacia el centro de la pista circular. Y justamente por tratarse de un movimiento circular, esta aceleración centrípeta siempre es igual a la velocidad en F del bloque elevada al cuadrado dividida entre el radio de la pista circular. Por lo tanto, nuestra segunda ley de Newton quedaría la normal más el peso del bloque debe ser igual a la masa 1, la hemos llamado 1, la masa del bloque verde, multiplicada por la aceleración centrípeta, la cual es la velocidad en F del bloque elevada al cuadrado dividido entre R. Y de acá es bastante sencillo despejar la fuerza normal que queremos calcular. Esta fuerza normal no será más que la masa 1 por la velocidad en F del bloque elevada al cuadrado dividido entre el radio, y este peso que está acá positivo pasará a la derecha negativo, pero recuerda que el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, acá podemos escribir masa por gravedad. Ahora vamos a examinar este despeje de la normal para saber qué conocemos y qué no conocemos. ¿Conocemos la masa 1? Sí, sí la conocemos. La misma vale 2 kilogramos. ¿Conocemos el radio de la pista circular? Sí, vale 0,5 metros. ¿Conocemos la gravedad? Por supuesto, es una constante, la cual vamos a tomar como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es totalmente conocida. ¿Pero qué falta por conocer? Falta por conocer la velocidad del bloque en el punto F. ¿Con qué velocidad está pasando el bloque justamente por el punto F en la parte superior de la pista? ¿Cómo podemos calcular esta velocidad? Para calcular esta velocidad vamos a recurrir al teorema de la conservación de la energía. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para que visualices claramente cómo vamos a aplicar este teorema. Para hallar la velocidad del bloque en el punto F, vamos a recurrir al teorema de la conservación de la energía. Y vamos a aplicar este teorema desde el punto A hasta el punto F. Desde que el bloque parte de acá del reposo, cuando está comprimiendo el resorte, hasta que llega a la parte superior de la pista circular.
¿Qué nos dice el teorema de la conservación de la energía? Nos dice lo siguiente, que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas siempre es igual a la energía mecánica final, que será la del punto F, menos la energía mecánica inicial, que será la del punto A, porque repito, vamos a trabajar en el tramo AF. Esto es muy importante, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Este es el orden correcto de esta diferencia. En este caso, ¿existe trabajo realizado por fuerzas no conservativas? Para saberlo, vamos a examinar este tramo. El tramo que va desde A, todo este tramo, hasta que da media vuelta hasta llegar al punto F. ¿En ese tramo visualizas que existen fuerzas no conservativas? Sí, porque existe el tramo CD, que es rugoso, este tramo destacado en rojo. Así, en este caso, el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es el trabajo realizado por el roce, ya que es la única fuerza no conservativa que visualizamos. Y recuerda que para calcular el trabajo realizado por fuerzas no conservativas recurrimos a la definición de trabajo, es decir, la fuerza multiplicado por el vector desplazamiento. Ahora bien, ¿qué sentido tiene la fuerza de roce y qué sentido tiene el vector desplazamiento? Para ello vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre del bloque justamente cuando está pasando por acá, por la zona rugosa. Observa, acá lo visualizamos. El bloque está sometido a tres fuerzas, a la fuerza normal, a su peso y justamente a la fuerza de roce. Recuerda que la fuerza de roce siempre tiene sentido contrario al movimiento, en este caso apunta a la izquierda, porque el bloque se está desplazando a la derecha, y tal como podemos visualizar, la fuerza normal y el peso no realizan trabajo porque son perpendiculares al movimiento. La única fuerza que realiza trabajo es la fuerza de roce, que tiene sentido contrario al movimiento, y como tiene sentido contrario al movimiento, ese trabajo es negativo, menos la fuerza de roce por ¿cuánto vale la longitud que recorre el bloque verde? La longitud que recorre el bloque verde no es más que L. Vamos a repetir esto ya que es muy importante. El módulo del vector desplazamiento siempre es la longitud que tenga el tramo rugoso. Siempre. Esto es muy, pero muy importante. Ahora bien, esta longitud L ya la conocemos, vale 1.5 metros. Pero, ¿cuánto vale la fuerza de roce? Recuerda que la fuerza de roce no es más que el coeficiente de roce dinámico multiplicado por la normal. ¿Pero cuál normal? Esta normal, en este segundo diagrama de cuerpo libre. Esta fuerza normal es la que está actuando en el momento que el bloque pasa por la superficie rugosa. Mucho cuidado con confundir esta fuerza normal con esta otra fuerza normal, esta que está acá, que no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque en este momento el bloque está pasando por la parte superior de la pista circular. Muy bien, continuemos. ¿Y cómo podemos obtener esta fuerza normal? Simplemente realizando una sumatoria de fuerzas en Y en este diagrama de cuerpos libres. Evidentemente en el eje vertical solo actúan dos fuerzas, la normal que apunta hacia arriba menos el peso que apunta hacia abajo, y esta debe ser igual a 0 porque no existe aceleración en Y, solo existe aceleración horizontal en X. Y de acá es bastante sencillo conocer esta fuerza normal. Esta fuerza normal es igual al peso. Y recuerda que el peso es igual a la masa 1 por la gravedad. Por lo tanto, el valor de la fuerza de roce cinética será igual a el coeficiente de roce cinético, el cual vale 0,1 por la fuerza normal. Esta fuerza normal sabemos que vale la masa 1, que es 2 kilogramos, por la gravedad, la cual vamos a tomar como 9,8. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el valor de esta fuerza de roce es igual a 1,96 Newton. Y al conocer el valor de esta fuerza de roce, nos permite entonces conocer el trabajo realizado por esta fuerza, la cual será menos el valor de la fuerza de roce, que es 1,96 Newton, multiplicado por la distancia que recorre el bloque verde, la cual es 1,5 metros. Al realizar esta operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo realizado por la fuerza de roce toma el valor de menos 2,94 Joule. Recuerda que la unidad de trabajo es el Joule. Joule es Newton por metro. Muy bien, pasemos ahora a calcular cuánto vale el lado derecho del teorema de la conservación de la energía, es decir,
¿cuál es la energía mecánica final de nuestro bloque verde? Para ello vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra. La energía mecánica final, es decir, la energía mecánica en el punto F, será igual a la energía cinética en el punto F más la energía potencial en el punto F. Recuerda que siempre la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética en F viene dada por 1/2 de la masa por la velocidad en F elevada al cuadrado más, y siempre recuerda que esta energía potencial es la suma de la energía potencial gravitatoria en el punto F más la energía elástica en el punto F. Pero evidentemente en el punto F no existe resorte, por lo tanto esta energía potencial es igual a 0. Así, la energía mecánica final no será más que 1/2 de la masa 1, que es la que estamos analizando, por la velocidad en F elevada al cuadrado, más, ¿y cuánto vale la energía potencial debida al peso? Simplemente la masa 1 por la gravedad por la altura del bloque en el punto F. Para conocer esta altura del bloque en el punto F, debemos fijar una línea de referencia. Observa. Acá se visualiza destacada en amarillo. Esta será nuestra línea de referencia que suele colocarse a la altura del suelo. Por lo tanto, todo punto que se encuentre sobre esta línea de referencia tendrá altura igual a 0, por supuesto. En este momento te pregunto, ¿cuál es la altura de este bloque con respecto a esta línea de referencia? Es decir, ¿cuánto vale esta distancia a esta altura? Esta sería la altura de nuestro bloque en F. ¿Cuánto vale? Muy bien, como la superficie es circular, esta altura vale 2 veces el radio. R más R es igual a 2R. Por lo tanto, nuestra energía mecánica final quedaría 1/2 de la masa 1 por la velocidad en F de nuestro bloque verde al cuadrado, más la masa 1 por G por la altura, que ya sabemos que vale 2 veces el radio. Qué fácil y sencillo es aplicar el teorema de la conservación de la energía. Finalmente, pasemos a calcular la energía mecánica inicial, es decir, la energía mecánica en el punto A. ¿Cuánto vale la energía mecánica de nuestro bloque en el punto A? La energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A. Recuerda que el punto A es este que se visualiza acá. Y en este momento nuestro bloque está comprimiendo el resorte. Y por supuesto se encuentra en reposo. Su velocidad es igual a 0. Y por supuesto en el resorte se encuentra acumulada toda la energía potencial del mismo. Por lo tanto podemos escribir la energía cinética en A será 1/2 de la masa 1 por la velocidad en A al cuadrado más la energía potencial en A, que es la energía potencial gravitatoria, la masa 1 por la gravedad por la altura del bloque en el punto A, más la energía potencial elástica, es decir, la acumulada por el resorte, la cual siempre es igual a 1/2 de su constante K por la longitud que está comprimido el resorte elevada al cuadrado. Es muy importante que siempre recuerdes que esta energía potencial siempre es la suma de la energía potencial gravitatoria más la energía potencial del resorte. Muy bien, en este caso, como el bloque parte del reposo, esta velocidad en A es igual a 0. ¿Y cuánto vale la altura de nuestro bloque M1 cuando se encuentra en el punto A? La altura con respecto a nuestra línea de referencia, nuestra línea amarilla, también es 0. Por lo tanto, la energía potencial es 0 en el punto A, porque esta altura es nula, es 0. Nuestro bloque en el punto A se encuentra justamente sobre nuestra línea de referencia, donde la altura es igual a 0, de tal forma que la única energía que existe en el punto A es esta, la energía elástica, la energía que tiene acumulada el resorte en el punto A. Por lo tanto, la energía mecánica en el punto A es igual a 1/2 de la constante del resorte por x elevada al cuadrado. Como ya hemos calculado todos los miembros del teorema de la conservación de la energía, este término y este término, ahora solo falta sustituir acá en el teorema de la conservación de la energía. Vamos a ello. Vamos a colocar por acá nuestra energía mecánica inicial. Muy bien, procedamos pues a sustituir en el teorema de la conservación de la energía. ¿Cuánto vale el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas? Vale menos 2,94 Joule. Este debe ser igual a. ¿Cuánto vale la energía mecánica final? La energía mecánica final vale 1/2 de la masa 1, la cual es 2 kilogramos,
por la velocidad en F al cuadrado más la masa 1 que vale 2 kilogramos por la gravedad que vale 9,8 por 2 veces R. Recuerda que el radio de la pista es 0,5, sería 2 por 0,5 menos este menos es este menos. ¿Cuánto vale la energía mecánica inicial? La energía mecánica inicial es esta. Inicialmente, la única energía que hay es la del resorte comprimido, que vale 1/2 de la constante K del resorte, la cual es 1000, por la distancia que se encuentra comprimido el resorte elevada al cuadrado. Pero ojo, estamos trabajando en el sistema internacional. En los datos, esta distancia está dada en centímetros, 30 centímetros. Pero como todas nuestras unidades se encuentran en el sistema internacional, debemos llevar estos centímetros a metros, porque el metro es la unidad en el sistema internacional de longitud. ¿Y cómo llevamos estos 30 centímetros a metros? Muy, pero muy fácil, simplemente dividiendo entre 100, porque por supuesto en un metro hay 100 centímetros. Al dividir 30 entre 100 se obtiene 0,3 metros elevado al cuadrado. Este es el valor de X que se debe introducir aquí. 0,3 metros, que equivalen a 30 centímetros. Genial. Visualiza que de esta igualdad, la única incógnita es justamente la velocidad en F. Mira, la velocidad de nuestro bloque en F, que es la que necesitamos para calcular nuestra fuerza normal. Visualízala acá. Justamente, vamos a abrir más espacio en la pizarra para realizar el despeje de esta velocidad. Menos 2,94 es igual. 2 simplifica con 2, quedaría b sub f elevado al cuadrado más, al efectuar esta operación en una calculadora, 2 por 9,8 por 2 por 0,5 se obtiene como resultado 19,6 menos, y al efectuar esta otra operación en una calculadora, 1/2 por 1000 por 0,3 al cuadrado se obtiene como resultado 45. Y de acá es bastante sencillo despejar la velocidad de nuestro bloque en el punto F. Esta será igual a menos 2,94. Este valor positivo pasa al otro lado negativo. Y este valor negativo pasa al otro lado positivo. Esta sencilla suma algebraica genera como resultado 22,46. Por lo tanto, la velocidad en F es igual a la raíz cuadrada de 22,46. ¿Y por qué la raíz cuadrada? Porque por este cuadrado al cual está elevada la velocidad. Al extraer la raíz cuadrada de 22,46 se obtiene un resultado aproximado de 4,74 metros sobre segundo. Y ahora, conocida esta velocidad, ya estamos en capacidad de conocer la fuerza normal, la fuerza que ejerce la pista sobre nuestro bloque verde. Vamos a abrir un poco más de espacio para calcularla. La fuerza normal que ejerce la pista sobre nuestro bloque verde en este momento, en este diagrama de cuerpo libre, será igual a la masa 1, que vale 2 kilogramos, por la velocidad del bloque en el punto F, la cual calculamos y vale 4,74 elevado al cuadrado, dividido entre el radio de la pista circular, el cual vale 0,5 metros, menos la masa 1, que vale 2 kilogramos, por la gravedad, la cual vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el valor de la fuerza normal es de aproximadamente 70,3 newton. Ahora bien, con la magnitud de la fuerza normal, podemos obtener el vector fuerza normal. El vector fuerza normal será la magnitud, que es 70,3, y como tiene sentido hacia abajo la fuerza normal, míralo acá, colocaremos acá menos j, que es el vector unitario en el eje Y, y por supuesto la unidad de esta fuerza es el newton. Pero como la fuerza que necesitamos es la fuerza de contacto, la fuerza que ejerce el bloque sobre la pista, utilizamos ahora esta fórmula, esta que está acá. La fuerza de contacto solicitada será igual a menos este vector. Pero menos por menos es más, de tal forma que nuestro vector fuerza de contacto será 70,3 en la dirección J positivo. Por supuesto, la unidad de esta fuerza es el newton. Visualiza que tanto la fuerza normal como la fuerza de contacto tienen la misma magnitud, pero tienen diferente sentido.
la normal apunta hacia abajo y la fuerza de contacto apunta hacia arriba, justamente por la tercera ley de Newton. ¡Excelente! Pasemos ahora a dar respuesta al ítem B de nuestro ejercicio. En el ítem B se solicita el trabajo realizado por la gravedad, es decir, el trabajo realizado por el peso del bloque 1. ¿Qué fórmula debemos utilizar para calcular este trabajo? Para saber la fórmula que debemos utilizar, primero debemos conocer la naturaleza de esta fuerza. Es decir, ¿esta fuerza es una fuerza conservativa o es una fuerza no conservativa? Muy bien, se trata de una fuerza conservativa porque es el peso. El peso no es una fuerza no conservativa. Muy bien. Por lo tanto, por ser una fuerza conservativa, la fórmula que debemos utilizar es menos la variación de la energía potencial debida al peso. En cambio, cuando la fuerza es no conservativa, como por ejemplo la fuerza de roce dinámica, siempre debemos utilizar la fórmula para el trabajo siguiente: menos la fuerza de roce por la distancia recorrida. Observa la gran diferencia entre estas dos fórmulas. La definición de trabajo se utiliza para fuerzas no conservativas, mientras que para fuerzas conservativas como el peso o el resorte, se utiliza siempre menos la variación de su energía potencial. Qué fácil y sencillo es calcular el trabajo al conocer la naturaleza de la fuerza. Genial, continuemos. Ahora bien, el enunciado nos indica que se quiere calcular este trabajo realizado por el peso del bloque 1 en el trayecto que va desde el punto A hasta el punto F, en el tramo AF. Y esto nos permite escribir nuestra fórmula así: el trabajo realizado por el peso será igual a menos la energía potencial final, que es en F, menos la energía potencial inicial, que es en el punto A, porque lógicamente estamos trabajando en el tramo AF. Esto será igual a menos... ¿Cuánto vale la energía potencial en F? Vale la masa 1 por la gravedad por la altura del bloque 1 en el punto F. Ya sabemos que esa altura con respecto a nuestra línea de referencia vale 2R, ¿correcto? Menos este menos. ¿Y cuánto vale la energía potencial en A? Vale la masa 1 por la gravedad por la altura del bloque en el punto A, pero esa altura vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque en el punto A el bloque está ubicado sobre la línea de referencia. Y ya sabemos que todo punto que se encuentre sobre la línea de referencia tiene altura 0 porque está en el suelo. Así, el trabajo realizado por el peso en este caso será igual a menos la masa 1, que vale 2 kilogramos, por la gravedad, que vale 9,8, por 2, por el radio de la pista circular, que vale 0,5, menos, y esta energía potencial es nula, es 0, porque m1 por g por 0 es igual a 0. Así, el trabajo realizado por el peso desde el punto A hasta el punto F vale menos 19,6 Joule. Y listo. Qué fácil y sencillo es calcular el trabajo realizado por una fuerza conservativa. Vale mencionar que este valor, por supuesto, surgió de multiplicar 2 por 9,8 por 2 por 0,5. Excelente, finalicemos nuestro ejercicio avanzando al ítem C. Vamos a calcular ahora la altura máxima que llegan los dos bloques después de la colisión. Ítem C. Para conocer esta altura H, esta que está acá, al final de la pista a la cual llegan los dos bloques juntos, en este momento vale preguntarse, ¿qué fórmula relaciona la altura de un cuerpo? Cada vez que te hablan de altura, ¿qué fórmula podemos utilizar? Muy bien, la única fórmula que considera la altura es la energía potencial. La energía potencial gravitatoria en el punto Q, por supuesto. Este punto que hemos denotado como Q. Recuerda que esta energía potencial gravitatoria no es más que la masa por la gravedad por la altura. Y de acá es bastante sencillo visualizar que la altura solicitada no será más que la energía potencial gravitatoria en el punto Q dividido entre la masa por la gravedad. Y ojo, pon mucha atención. ¿Cuánto vale esta masa? Como los cuerpos quedan unidos, esta masa es la suma de los dos cuerpos. Por lo tanto, esta fórmula se escribe así: la energía potencial gravitatoria en el punto Q sobre la masa 1 más la masa 2 y esta suma multiplicada por la gravedad. Vamos a repetir esta parte ya que es muy importante. Esta masa es la suma de m1 más m2 porque los bloques suben pegados, suben juntos. Fija tu atención acá.
en esta zona. Los bloques están juntos, pegados, unidos. Examinemos esta fórmula para saber qué nos hace falta para calcular nuestra altura h. Bueno, las masas las conocemos, por supuesto. La gravedad también la conocemos. Pero, ¿cuánto vale esta energía potencial gravitatoria en Q? Esta energía no la conocemos. ¿Pero podemos conocerla? Sí, sí podemos conocerla. Y para conocerla vamos a utilizar el teorema de la conservación de la energía. ¿Pero en qué tramo debemos aplicar este teorema de la conservación de la energía? Bueno, en el tramo en que se mueven juntos, que es desde el punto I, después del choque, después de la colisión, hasta el punto Q, donde juntos suben cierta altura máxima. Por supuesto, acá en esta altura máxima, ojo, la velocidad es igual a 0, se detienen. Porque justamente cuando se detienen es que han alcanzado su altura máxima, evidentemente. Por lo tanto, es en este tramo donde debemos aplicar el teorema de la conservación de la energía para conocer esta energía potencial gravitatoria en Q. Procedamos pues a aplicar el teorema de la conservación de la energía en el tramo IQ. ¿Qué nos dice el teorema de la conservación de la energía? Nos dice lo siguiente, que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas siempre debe ser igual a la energía mecánica final, que es la energía mecánica en Q, menos la energía mecánica inicial, que es la energía mecánica en el punto I, ¿correcto? Ojo, justamente después del choque, después de la colisión, porque después de la colisión es que se mueven juntos. En este caso, ¿cuánto vale el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas? Muy bien, es nulo, vale 0, porque visualizamos que en este tramo no hay ninguna superficie rugosa, es lisa. Recuerda que en toda la pista el único tramo rugoso es este, el tramo CD. Es el único tramo que posee rugosidad, de resto es liso. Es por esta razón que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual a 0, porque no existe roce y mucho menos tensión, por supuesto. Ahora bien, ¿cuánto vale la energía mecánica final, la energía mecánica en Q? Bueno, esta siempre es igual a la energía cinética en Q más la energía potencial en Q, ¿correcto? Y esta será igual a 1/2 de la masa. Recuerda que en Q ya se están moviendo juntos y su masa vale m1 más m2. Ojo con esto. Por la velocidad con que se mueven ambos bloques elevada al cuadrado, esta es la energía cinética en Q, más la energía potencial gravitatoria en Q, que es justamente la que necesitamos, mírala acá, esta es la que necesitamos, más la energía potencial elástica en Q. Ahora bien, esta energía potencial elástica en Q es 0 porque no se visualiza ningún resorte. Y justamente como en el punto Q los bloques se detienen, esta velocidad vale 0. La velocidad final en Q es igual a 0 porque allí se detienen, alcanzando su altura máxima. Por lo tanto, la energía mecánica final en Q no es más que la energía potencial gravitatoria en Q, que es justamente la que queremos calcular. Vamos a abrir un poco más de espacio para calcular la energía mecánica en el punto I. La energía mecánica en I será igual a la energía cinética en I más la energía potencial en el punto I. Esto es igual a 1/2 de la masa, que es la masa 1 más la masa 2. Recuerda que estamos en el punto I después del choque, porque lógicamente después del choque es que los bloques se mueven juntos hasta llegar a esta posición final, donde alcanzan cierta altura h, ¿correcto? Por la velocidad de los bloques 1 y 2 elevada al cuadrado más la energía potencial en I, que es la energía potencial gravitatoria, que sería la masa 1 más la masa 2 multiplicado por la gravedad y por la altura de los bloques 1 y 2 en I. Pero ¿cuál es la altura de los bloques 1 y 2 en I con respecto a nuestro eje de referencia amarillo? Es 0 porque se encuentra en el suelo, más la energía potencial elástica en I, que en este caso por supuesto es 0 porque en I no hay ningún resorte. Y por supuesto este factor por 0 es igual a 0, por lo tanto tampoco existe energía potencial gravitatoria. Así la energía mecánica en el punto I no es más que 1/2 de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad de ambos bloques después del choque elevada al cuadrado. Vamos a abrir ahora más espacio en la pizarra para sustituir en el teorema de la conservación de la energía. Es decir, acá,
en este teorema. Sabemos que el tramo IQ es liso, por lo tanto el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual a 0. Y por supuesto, esto es igual a la energía mecánica en Q, que ya sabemos que esta energía mecánica no es más que la energía potencial gravitatoria en Q, menos la energía mecánica en I, que ya sabemos que en I solo hay energía cinética y vale 1/2 de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad de ambos bloques elevada al cuadrado. Y de esta última ecuación es bastante sencillo despejar la energía potencial de los bloques en el punto Q. Esta energía potencial de los bloques en el punto Q no sería más que este término que está negativo, obsérvalo acá negativo, pasa al otro lado positivo. Sería 1/2 de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad de ambos bloques elevada al cuadrado. Te recuerdo que estamos calculando esta energía potencial en Q para poder obtener así la altura máxima a la cual llegan ambos bloques. Ahora bien, para obtener el valor de la energía potencial en Q de ambos bloques, necesitamos conocer la velocidad de ambos bloques en el punto I. Es decir, V sub 1, 2 no es más que la velocidad del bloque 1 unido con el bloque 2 después del choque. Esta es la velocidad que necesitamos, la velocidad de ambos bloques después del choque. Pero, ¿cómo obtenemos esta velocidad después del choque? Para poder obtenerla, debemos ahora fijar nuestra atención en lo que está sucediendo en el choque. En este caso, ¿qué tipo de choque estamos enfrentando? ¿Elástico, inelástico o completamente inelástico, también conocido como plástico? Muy bien, observa que después del choque los cuerpos quedan unidos. ¿Y en qué tipo de choque sucede eso? Cuando el choque es plástico, o lo que es lo mismo, cuando el choque es completamente inelástico. ¿Y qué principio debemos aplicar en cualquier tipo de choques? El principio o teorema de la conservación de la cantidad de movimiento lineal, es decir, la cantidad de movimiento lineal antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento lineal después del choque. Y recuerda que la cantidad de movimiento lineal no es más que masa por velocidad. Es solo para que lo recuerdes. Por lo tanto, de acá podemos escribir lo siguiente. ¿Cuál es la cantidad de movimiento lineal antes del choque? Sería la masa 1 por la velocidad de 1 inicial, es decir, antes del choque, más la masa 2 por la velocidad 2 inicial, antes del choque. Esto debe ser igual a la cantidad de movimiento lineal después del choque. Como después del choque los bloques quedan unidos, su cantidad de movimiento lineal final será masa por velocidad como siempre, pero esta masa es la suma de ambas masas, masa 1 más masa 2 por la velocidad de ambos bloques, y es justamente esta velocidad la que queremos obtener para conocer la energía potencial en Q. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para realizar el cálculo. ¿Cuánto vale la velocidad del segundo bloque antes del choque? Vale 0, porque el enunciado menciona que el segundo bloque se encontraba en reposo en el momento de la colisión. ¿Y cuánto vale la velocidad del bloque verde, del bloque de masa 1, antes del choque? Para obtenerla es fundamental comprender lo siguiente. La velocidad del bloque 1 antes del choque es la misma velocidad del bloque verde en el punto I. Y para obtener esta velocidad tienes dos caminos. El primer camino es aplicar el teorema de la conservación de la energía en el tramo AI. Es decir, desde que el bloque parte acá en A hasta que llega al punto I. De esta manera puedes obtener la velocidad del bloque 1 antes del choque. Y el segundo camino consiste en aplicar también el teorema de la conservación de la energía, pero en el tramo FI. Es decir, desde F, cuando termina de dar la vuelta a la pista circular y continúa por la porción recta hasta chocar con el bloque 2 acá en el punto I. Por cualquiera de los dos caminos llegarás al mismo resultado de la velocidad del bloque 1 antes del choque. Como siempre acá en la Mejor Asesoría Educativa, nuestro interés es de que comprendas y domines cómo aplicar las fórmulas en física. Voy a proceder a calcular esta velocidad por ambos caminos, por el camino 1
y por el camino número 2, para que visualices que ciertamente llegamos al mismo resultado. Vamos a suponer que una persona, para calcular la velocidad del bloque 1 antes del choque, toma el camino 1, el tramo desde A hasta I. En este momento te pregunto, en este tramo desde que el bloque sale del resorte en A y realiza este movimiento, se desplaza por la zona circular y luego continúa hasta chocar con el bloque azul, ¿en ese tramo existe roce? Sí, sí existe roce, porque acá observamos una porción con roce en ese trayecto, ¿correcto? Por lo tanto, al aplicar el teorema de la conservación de la energía, debemos considerar el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. Y recuerda que este trabajo es igual a la energía mecánica final, que sería la energía mecánica en I, menos la energía mecánica inicial, que sería la energía mecánica en A. Sabemos que el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es simplemente el trabajo hecho por la fuerza de roce, y este trabajo ya fue calculado. Recuerda que el mismo tomó el valor de menos 2,94 Joule. Ahora bien, ¿cuánto vale la energía mecánica en el punto I? La energía mecánica en el punto I no es más que la energía cinética en I más la energía potencial en I. En este caso, la energía cinética en I es un medio de la masa 1 por la velocidad del bloque 1 en I, o lo que es lo mismo, la velocidad antes del choque, y en este caso la energía potencial es 0 porque no existe resorte, y tampoco energía potencial gravitatoria, ya que la altura del punto I con respecto al suelo es igual a 0, y en el suelo hemos ubicado nuestra línea de referencia. ¿Y cuál es la energía mecánica inicial? Ya sabemos que la energía mecánica inicial es solo la que existe por el resorte. Inicialmente el bloque se encuentra en reposo, por lo tanto no posee energía cinética, tampoco posee energía potencial gravitatoria, ya que se encuentra en el suelo y su altura es 0. Así pues, solo posee energía potencial elástica, que es la proporcionada por este resorte, y ya sabemos que la energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado. Por lo tanto, al sustituir en el teorema de la conservación de la energía, se tiene lo siguiente: menos 2,94, que es el trabajo hecho por las fuerzas de roce en el tramo AI, debe ser igual a la energía mecánica en I, la cual vale un medio de la masa 1 por la velocidad en I al cuadrado, menos la energía mecánica en A, que ya sabemos que vale un medio de la constante del resorte por la longitud que está comprimido el resorte elevado al cuadrado. Y de acá es bastante sencillo despejar lo que necesitamos, que es la velocidad en I, que es la misma velocidad de 1 del bloque 1 inicial antes del choque. Esta será igual a este término que está negativo pasará positivo al otro lado, quedando un medio de la constante K, que vale 1000, por la elongación del resorte, que es 0,3 metros, recuerda que hemos llevado 30 centímetros a metros, menos 2,94, que es este valor que está acá. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a toda esta expresión, y todo esto dividido entre la masa 1. Observa que la masa 1 está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. ¿Pero cuánto vale la masa 1? La masa 1 vale 2. Y este cuadrado que visualizas acá se transforma en la raíz cuadrada. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el valor aproximado de la velocidad del bloque antes del choque es 6,5 metros sobre segundo. Vamos a guardar este resultado por acá. La velocidad del bloque 1 antes del choque es igual a 6,5 metros sobre segundo. Ahora, a manera de práctica, para que visualices que ciertamente llegamos al mismo resultado, vamos a calcular la velocidad del bloque 1 antes del choque, utilizando ahora este segundo camino, el tramo de F hasta I, es decir, desde aquí, desde F, termina de dar la vuelta a la pista circular, continúa por la porción recta hasta chocar con el bloque de masa M2, el cual se encontraba en reposo. Observa que en este tramo desde F hasta I, toda la pista es lisa, no existe ningún tramo rugoso. Por lo tanto, podemos concluir que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual a 0, ¿correcto? Y cuando este trabajo es igual a 0, se conserva la energía mecánica, es decir, la energía mecánica en I o final será igual a la energía mecánica en F o inicial. Ahora bien, ¿cuánto vale la energía mecánica en I? Ya sabemos que la energía mecánica en I
Por supuesto, para el bloque M1 es igual a la energía cinética en I de nuestro bloque 1, la velocidad en I al cuadrado, y en I el bloque 1 no posee ni energía potencial gravitatoria, ya que se encuentra a la altura del 0, donde hemos ubicado nuestra línea de referencia, por lo tanto su altura es 0, y tampoco posee energía potencial elástica porque no se visualiza ningún resorte, y esto debe ser igual a la energía mecánica en F, acá, en este punto F. En este momento posee cierta energía cinética, 1 medio de la masa 1 por la velocidad en F al cuadrado, más, y también posee energía potencial gravitatoria, porque tiene cierta altura con respecto a nuestra línea de referencia, la cual es 2R, ¿correcto? Y esta sería M1 por G por 2R, y lógicamente la energía potencial elástica es 0, porque en F tampoco visualizamos ningún resorte. Recuerda que esta velocidad en F ya la habíamos obtenido, vamos a colocarla por acá, la velocidad en F tomó el valor de 4,74 metros sobre segundo. Por lo tanto, al despejar de esta igualdad la velocidad del bloque M1 en I antes del choque, tomará el siguiente valor. La velocidad en I, que es la velocidad del bloque 1 antes del choque, será igual a 1 medio de la masa 1, esta masa 1 vale 2 kilogramos, por la velocidad del bloque en F elevada al cuadrado. Ya sabemos que esa velocidad es 4,74 elevada al cuadrado, más la masa 1 que vale 2, la gravedad vale 9,8, multiplicado por 2 y multiplicado por R, que es el radio de la pista circular, la cual vale 0,5. Y por supuesto este 2 que está acá dividiendo pasa a multiplicar a toda esta expresión. Y la masa que está multiplicando pasa a dividir esta expresión. Pero recuerda que esta masa 1 vale 2 kilogramos. Y lógicamente este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada de todo este valor. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que el valor aproximado de la velocidad del bloque 1 antes del choque también es 6,5 metros sobre segundo. Observa cómo se ha llegado al mismo resultado. Y ahora que ya conocemos la velocidad del bloque 1 antes del choque, ya podemos conocer la velocidad con que se mueven ambos bloques pegados o unidos después del choque, retomando nuestra ecuación que se ha obtenido en el choque, aplicando el principio o teorema de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Ahora podemos despejar la velocidad de ambos bloques después del choque. Esta será igual a la masa 1 por la velocidad del bloque 1 antes del choque, dividido entre este factor, la masa 1 más la masa 2. Y esto será igual a, ¿cuánto vale la masa 1? 2 kilogramos. La velocidad del bloque 1 antes del choque ya fue calculada y vale 6,5, dividido entre la masa 1 más la masa 2 que vale 3 kilogramos. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la velocidad de ambos bloques después del choque es igual a 2,6 metros sobre segundo. Y al conocer esta velocidad de ambos bloques después del choque, ya la podemos sustituir acá para obtener la energía potencial gravitatoria en el punto Q. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria en el punto Q será igual a 1 medio de la suma de las masas. Ya sabemos que una vale 2 kilogramos y la otra vale 3 kilogramos, por la velocidad de ambos bloques después del choque, que vale 2,6 elevado al cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que esta energía potencial es igual a 16,9 Joule. Y finalmente, al conocer esta energía potencial de ambos bloques en el punto Q, estamos en plena capacidad de obtener la altura que alcanzan ambos en el plano inclinado. La altura que alcanzan ambos bloques en el plano inclinado será esta energía potencial, 16,9 Joule, sobre la masa 1 más la masa 2 multiplicada por la gravedad, la cual vale 9,8. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que esta altura es aproximadamente 0,35 metros. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.